Socios de la Cámara de Comercio de Canadá han externado su preocupación por las declaraciones del premier de la provincia de Ontario de proponer excluir a México como socio del Tratado de Libre Comercio. Vamos a platicar con Armando Ortega, el expresidente del Comité México-Canadá del COMCE, que es el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología. ¿Cómo estás, Armando? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Darío. Te saluda Rogelio Varela también. Armando, buenas tardes. ¿Cómo estás? Mucho gusto, Rogelio. Oye, Armando, pues se pusieron entre molestos y nerviosos aquí en México por esas declaraciones del premier de la provincia de Ontario. Ontario, pues es una provincia con una fuerte influencia en el sector automotriz. ¿Cómo ven esto que está diciendo de sacar a México del TEMEC? Perdón, Y Darío, tengo conexión inestable. Voy a quitar mi cámara. sí, sí, yo creo que sí va a ser mejor porque creo que no nos estás oyendo bien. Eh, ahí, a ver, te van a volver a marcar. Vamos a volver a hacer contacto con Armando Ortega porque, pues sí, este señor de Ontario está pidiendo que a Estados Unidos que considere la posibilidad de excluir a México del TEMEC. Ontario, pues es una provincia, una zona con una alta influencia en la manufactura de automóviles, compite con México. Entonces, pues evidentemente sacar a México, pues sí le convendría mucho a, a A Canadá, ¿no? Canadá y particularmente a Ontario, ¿verdad? Sí, y definitivamente esto pues generó molestia en Palacio Nacional. Recordaron el episodio de la negociación anterior con Trump del acuerdo del TEMEC para pues de alguna manera incorporar México y Canadá en un bloque para hacer el 1-2 con Estados Unidos porque se veía una negociación difícil. A ver, Armando, hacemos otra vez contacto contigo. Ahí ya nos escuchas bien. Los escucho muy bien, Darío, Rogelio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Te preguntaba que qué opinan de estas declaraciones del premier de la provincia de Ontario. Pues mira, eh, son declaraciones que se dan en la coyuntura de la reciente elección en Estados Unidos, donde el presidente Trump regresa a la presidencia y regresa con una narrativa, digamos, muy agresiva por lo que hace a la relación comercial con el resto del mundo, porque ha anunciado que quiere establecer o imponer aranceles a todo el mundo y en particular a México por un lado, pero también a Canadá. En el caso de México, pues lo ha enfocado sobre todo en el sector automotriz y teniendo como target China. Y en el caso de Canadá tienen otros temas que siempre han tenido pendientes. Entonces yo creo que esas declaraciones del premier Doug Ford se dan en ese contexto. Por supuesto. Armando, dentro de la argumentación en defensa del TEMEC del lado mexicano, tanto el gobierno como los empresarios están hablando mucho de la complementariedad de las tres economías. ¿Tú crees que es un argumento de peso? Mira, y además de ser un argumento de peso, que sí lo es, digamos, la realidad de la integración en muchísimos sectores es enorme. Digamos, hay sectores, Darío, en los que ya no hablas tú de las exportaciones mexicanas o canadienses o estadounidenses, sino hablas del sector norteamericano automotriz o del sector norteamericano del acero o del sector norteamericano del textil. Y lo propio sucede en materia agrícola y agroindustrial, por mencionar solo algunos sectores, y puedo seguirme con aparatos eléctricos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la realidad de nuestra integración, después de más de 30 años de tener bases de acuerdos de libre comercio, que ahora son dos, uno original y el otro revisado, el nivel de conexión en las economías es enorme. Por lo tanto, este anuncio de que se impondrían aranceles, en el caso, por ejemplo, de México, a las exportaciones originarias de México,
pues acabarían pegándole a la cadena de valor en Estados Unidos y lo acabaría pagando el consumidor. Lo terminaría pagando el consumidor. Pero bueno, ¿en dónde hay que inscribir esas declaraciones? ¿Políticamente? Hay que inscribirlas en el contexto de un nuevo entorno en Estados Unidos, que es un neoproteccionismo. Ya está empezando a anunciar el presidente Trump a quien será integrante de su gabinete. No ha nombrado al que será el representante comercial de Estados Unidos, de la USTR. Se especula que puede repetir el señor Robert Lighthizer. Entonces, digamos que de alguna manera distintos actores en distintos lugares se están posicionando ante lo que viene, ¿no? En el caso de Norteamérica, para los tres países, lo que viene en el 2025 es primero la preparación de lo que el texto dice que será la revisión en el 2026, o lo de que algunos, como el propio presidente Trump, dice que será una renegociación. Pero sea como sea, hay una anticipación también de carácter político a ese evento. Por supuesto. Armando, y el tema China, que pues mencionó el primer ministro de Ontario, que parece pues es la piedrota que tenemos en el zapato. Sí, China en ese sentido es el elefante en el cuarto norteamericano. Y el argumento, que no es un argumento, digamos, que se soporte en las cifras, el argumento es que está habiendo, digamos, de parte de México y usado por China, una plataforma para evadir, digamos, una serie de restricciones que si China exportara directamente a Estados Unidos tendría que absorber su competitividad exportadora, y al hacerlo por México, pues hay un transshipment, ¿no? Y se hace una evasión de esas acciones. Eso, por un lado, que es un primer argumento. Pero ese argumento se contesta con el nivel de contenido nacional que tienen los productos que pasan por México y se exportan a Estados Unidos, ya cumpliendo la regla de origen del propio TEMEC. Bien. El segundo argumento tiene que ver con el sector automotriz, y esa sí es una batalla, Darío, que es una batalla que tiene Estados Unidos en general con la enorme revolución tecnológica que logró China, desplazando con los vehículos de baterías eléctricas a los vehículos de combustión tradicionales, sí, y por lo tanto a los productores tradicionales en Estados Unidos. Bien. Oye, Armando, pues te agradecemos mucho estos minutos. Armando Ortega, presidente del Comité México-Canadá del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, COMCE. Buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias, Darío. Hasta luego, Rogelio. Hasta pronto.